Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque nos permites estar nuevamente aquí como reunidos como iglesia, reunidos como, pues, Señor, como un grupo de estudio que venimos a ver y a examinar las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ley. Y realmente, Señor, estamos tan gozosos de poder tener este tiempo para estudiar un poco acerca de lo que tú, Señor, nos quieres decir esta mañana. Ciertamente es una doctrina y por la cual tenemos que estar pensando exactamente lo que tú quieres para nosotros y lo que quieres tú que conozcamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus vidas, y ayúdanos dirígenos en estos momentos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, buenos días ante todo. Queremos que ustedes, como yo, pues podamos estudiar esta mañana, pues con un poquito más de lujo de detalles con respecto a la expiación. Estamos ya en la doctrina de la expiación, ¿se acuerdan? Expiación limitada. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan o no? Como que los veo un poco dormidos todavía. Bueno, una de las preguntas que yo hacía en la cuestión de la expiación y que también, por cierto, pues todo este estudio también lo llevo a cabo en mi clase de teología, pero realmente pues con algunas adaptaciones y algunas cosas que le he quitado, algunas cosas que le he puesto, en fin. Entonces, cuando hablamos de la expiación, estamos preguntándonos ¿por quién murió Cristo? ¿Por los creyentes únicamente o por todo el mundo? Y obviamente cuando vemos que la clase se llama precisamente la expiación limitada, pues nos concretamos a pensar en que solamente por los creyentes, ¿no? Bueno, vamos a estudiar un poco eso. Y cuando hablamos, como les digo, de la expiación es la que Dios concede a través de Cristo, y por supuesto la expiación que Dios otorga al pecador que viene con una fe en Cristo, en arrepentimiento a Dios a través de Cristo, por supuesto. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ahora cuando hablamos de limitada, como les digo, quiere decir que Cristo murió únicamente por los que. Cuando hablamos de expiación limitada, quiere decir que Cristo murió únicamente por los creyentes, ¿no? Por los elegidos. Cuando hablamos de una expiación ilimitada, recuerdan ustedes que esas dos posiciones son muy importantes, analizarlas. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a analizar esas dos posiciones que han sido una controversia durante muchos siglos, ¿no es cierto? Y todavía hasta la fecha hay mucho choque entre esas dos doctrinas, mucho choque, muchos aspectos ahí, y nadie puede decir que es una u otra. Bueno, pero les vuelvo a repetir, cuando hablamos de limitada, únicamente cuando Cristo murió por los elegidos, y cuando hablamos de ilimitada es una terminología teológica, mucha atención, hablamos de que Cristo murió por todo el mundo, ¿ok? Cuando hablamos de ilimitada. Ok, entonces expiación limitada e ilimitada. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Bueno, miren, ¿saben qué es? Como ha sido controversia durante siglos, imagínense a través de los siglos las diferentes concilios que se han convocado, pues aún todavía quedan muchos cabos sueltos. Entonces no es una u otra, en realidad, sino que la manera de resumir esto, y les voy a explicar por qué,
La enseñanza bíblica es que la muerte de Cristo fue suficiente, oigan esto, fue suficiente para todos, eficaz solamente para los escogidos. Pero vamos a explicarlo, porque realmente, como les digo, quedan muchas interrogantes y debemos explicarlo realmente y saber por qué. Entonces, muy importante esto. Piensen en esto por un momento. Suficiente para todos, pero es particular en sus resultados definitivos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, es suficiente para todos. Dios cubre el pecado del pecador en base al sacrificio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos preguntando, ¿Cristo murió por todos? Entonces sería ilimitada. O por unos cuantos sería limitada. Ahora escuchen esto. Cuando decimos que es suficiente para todos, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo tiene capacidad que si toda la humanidad desde la caída de Adán hasta nuestros días vinieran en arrepentimiento y fe, ¿qué? Exacto, Cristo extendería su perdón, los perdonaría a todos, ¿no? Pongan atención. Pero tampoco es que el sacrificio de Cristo está limitado en su capacidad. O sea, no es que Cristo solo murió por unos 100,000, por decir así, lo repito mucho en la clase, por supuesto, en la clase que tengo, Cristo murió por solo 100,000, pero ya pasando los 100,000, 100,001 ya no funcionaría, ¿no? No es así, porque, mira, ya son demasiados, en realidad ya hasta ahí, ¿no? Ya son muchos pecadores ahí, y demasiados pecados que cubrir, y realmente Cristo pues no puede cubrir tantos pecados. ¿Sería así? No. Por otro lado, entonces es suficiente para todos. La muerte de Cristo es tan eficaz que si toda la humanidad a lo largo de la especie humana, por decir así, a lo largo de la historia se arrepintiera y viniera en arrepentimiento y fe, Dios sería suficiente para perdonar todos los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Entonces Dios les otorgaría perdón y es suficiente, la sangre de Cristo es suficiente, por supuesto, el perdón de pecados. Es suficiente la obra redentora de Cristo en la cruz, es suficiente, ¿ok? Pero eficaz, oigan esto, pero eficaz solo para los escogidos. Lo vamos a explicar. Esto es solo para los que vienen en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todo pecador que se arrepiente, en realidad se aplica únicamente a los que creen. Porque si Cristo hubiera muerto por todos, sabiendo que es eficaz para todos, entonces nadie iría al infierno. ¿Se dan cuenta? Nadie. Y es lo que la gente cree. Ahí está. Nadie irá al infierno, pues todos finalmente, al final del camino, todos van a ir al cielo y pues entonces en vano vino Cristo, ¿no? Entonces no es una u otra, sino son las dos. ¿Se dan cuenta? Son las dos, expiación ilimitada, aunque el curso en esta clase se llame expiación limitada, en realidad al observar todo esto nos damos cuenta que son las dos posiciones las que intervienen en la salvación del hombre. Es suficiente para todos si viniera toda la humanidad en arrepentimiento y fe en base a la persona y obra de Cristo. Pero únicamente se aplica a los escogidos. Hay textos que enseñan los dos puntos. Y vamos a verlos, esos textos. La obra de expiación está limitada en su aplicación en términos de la creencia individual. ¿Se dan cuenta? En términos de su creencia individual. La expiación es suficiente para todos, ofrecida para todos, porque realmente lo dice la Biblia. Hay muchos textos que tú me dirías, oye, aquí dice que para todos. Claro que sí.
es ofrecida para todos, pero es particular en sus resultados definitivos. ¿Te das cuenta? Es muy particular. Vamos a ver un texto, miren, 1 Timoteo. Vean, por favor, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. Y ahí en este versículo ustedes se van a dar cuenta realmente que están las dos posiciones, limitada e ilimitada. Miren, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, y vean esto, mayormente de los que creen. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Juan 3:16, ustedes lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está abierto hacia todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, ya se va reduciendo, se van cerrando las puertas, se va haciendo más particular para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. De lo general se puede decir a lo específico. Este versículo de 1 Timoteo 4:10 es el más claro de todos, mayormente a los que creen. ¿Se dan cuenta? Ahí está muy, muy claro. Entonces, vamos a ver varios pasajes que nos muestran la expiación limitada y vamos a ver otros pasajes que nos muestran la expiación ilimitada. O sea que, para que esté la cosa pareja, por decir así, vamos a tomar varios textos que nos indican todo esto. En primer lugar, la expiación limitada. Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, 21. Y dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es expiación limitada, a su pueblo. ¿Te das cuenta? 1:21, a su pueblo. ¿Lo estás viendo? Ok, Juan 3:16, ya lo dijimos también. Hasta todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vayan ustedes a Juan 10:15. Juan 10, capítulo 10, versículo 15, que dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Ahí está, pongo mi vida por las ovejas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro que es por las ovejas? Ahora el versículo 15 de aquí mismo, perdón, leí el 15, ¿verdad? Vean el 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está, limitada, expiación limitada, tanto el 11 como el 15. Ahora vayan a Hechos capítulo 20, versículo 29, Hechos 20, 29. Y dice aquí, noten, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, lo que es prácticamente el rebaño del Señor. Lo estás observando ahí, ¿no? Hechos 20, 28, Romanos 8, 32. También tenemos este pasaje que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vean, vamos a seguir. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo hace muy particular, ¿lo estás viendo? Y mira el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahí está. Cada detalle acerca de los escogidos, expiación limitada.
Ahora vayan a Efesios capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está. Aunque realmente este pasaje habla acerca del sometimiento y por supuesto del sometimiento tanto del marido como de la esposa, pero aquí está muy claro. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Ahora sí vamos a Tito. Vamos a Tito, por favor. También es un pasaje muy importante, muy interesante. Tito capítulo 2, 14, por favor. Mira, qué claro también está aquí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahí está. Un pueblo propio desde el principio, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿no? Ahí está, bien claro. Y luego un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ahí estamos viendo. La expiación limitada se encuentra ahí y todavía tengo muchos otros pasajes que compartirles realmente. Se ve claramente ahí que solamente es para las ovejas, para nosotros, para la iglesia en particular. Ahora, vamos a ver la expiación ilimitada. Vamos a ver en primer lugar en Juan capítulo 1, versículo 29. Y tenemos que ver ambas partes. 1:29. Tenemos que ver ambas posiciones. Miren, noten aquí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, aquí está ilimitada la salvación, o sea que está ofrecida, y como les dije desde un principio, está ofrecida para todos. Aquí está, muy claro. Vamos a 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, 3. Mira lo que dice aquí. Porque esto es bueno y agradable delante... 2, 3 al 6, 3 al 6. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Fíjate, ahí dice por todos, ¿lo estás viendo? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué tremendo, ¿no? Aquí abre completamente la parte de salvación hacia toda la humanidad. Otra vez, la salvación se ofrece hacia toda la humanidad. Ahí está muy claro. Ahora vean el 4:10 también de 1 Timoteo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos podríamos quedar, ¿no? Vean Tito otra vez, perdón, que los traiga de un lado para otro, pero es necesario ver todos estos pasajes y al ratito también voy a comentarles también otros. En el 2:11, un poquito antes del que vimos, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Lo están viendo? Tito 2:11. Y luego todavía nos vamos, si quieren, nos vamos a 1 de Juan, para que ustedes se den cuenta también lo que está aquí. 1 de Juan capítulo 2, versículos 2, solamente el 2. Mira lo que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué?
todo el mundo. Ahí está, ilimitada, todos. Y cualquiera de los ministros contemporáneos pensarían precisamente en estos versículos, Cualquiera pensaría que estos versículos, ahí está, mira, es para todos. Así que cualquier cosa, cualquier asistencia a la iglesia, cualquier decisión personal, el decisionismo, cualquier inclinación a pasar al frente, al altar o a llenar una tarjeta, es salvo, ¿no? Ahí está, es para todos. O aún así, muchos piensan que ni siquiera necesitas hacer eso para ser salvo, Ni siquiera eso. Ni siquiera creer en Cristo. Llegamos a analizar en alguna ocasión que algunas organizaciones cristianas incluso ya estaban diciendo que no es necesario ni siquiera creer en Cristo para ser salvo. Eso es lo que se estila y desgraciadamente eso es lo que están propagando muchos ministros que desgraciadamente están equivocados. Ahora miren, quiero que analicemos 1 Timoteo 2:6. Quiero que analicemos ese pasaje. Es muy importante ver este pasaje, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira, cuando dice rescate por todos, ¿están viendo 1 Timoteo 2:6? ¿Sí? Mira, dice rescate por todos. Esto describe el resultado de la muerte sustitutiva o sustitutoria, como se diga, básicamente sustitutoria de Cristo por los creyentes, lo cual Él hizo voluntariamente, lo dice Juan 10:7, 17 y 18, y le recuerda a uno de la propia afirmación de Cristo cuando dice en Mateo 20:28, mira, observen ahí el 2:6 que dice, 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿de acuerdo? Ahora miren, vayan a Mateo 20:28, tengan ahí presente ese pasaje, pónganle ahí una marquita o un dedo ahí y vayan a Mateo 20:28. Y otra vez, como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, por todos, dice acá en 1 Timoteo 2:6, y acá en Mateo 20:28, por muchos. ¿Cuál es, no? ¿Te das cuenta? Mira, aquí el todos de 1 Timoteo 2:6, está delineado por los muchos. Está delineado por los muchos. No todos serán rescatados, por supuesto, aunque su muerte será suficiente, ya lo dijimos, sino por los muchos que creen por la obra redentora de Jesucristo. Por los muchos que creen por la obra del Espíritu Santo y por quienes la expiación fue llevada a cabo por Cristo, por supuesto. Cristo no pagó un rescate únicamente, escuchen esto, no pagó un rescate únicamente. Él se volvió el objeto de la ira de Dios sobre él, por ti y por mí. ¿Te das cuenta de esto? Es que es increíble, es increíble. Él se volvió el objeto de la ira justa de Dios en lugar del creyente. Él murió la muerte del creyente. Él murió tu propia muerte, pues. Tomó lo que tú te merecías, lo que yo me merecía. Yo debía morir, pero Él tomó tu muerte y murió en lugar de ti. Y llevó tu pecado, por supuesto. Miren, vayan a 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, y esto es muy claro, en la expiación lo decimos claramente aquí,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aunque también habla de la sustitución en este versículo, pero también de la expiación. Segunda de Corintios 5:21. Y miren, vayan a Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados otra vez en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero entonces, clarísimo, ¿no? Entonces, volviendo al concepto que estábamos viendo en 1 Timoteo 2:6, en comparación con Mateo 20:28, el por todos debe ser tomado en dos sentidos. Quiero que noten esto. El por todos de 1 Timoteo 2:6, rescate por todos, debe ser tomado en dos sentidos. Uno, en primer lugar, que hay beneficios temporales de la expiación. Oigan esto, beneficios temporales de la expiación que afectan a todos los hombres universalmente. Ahorita lo vamos a ver por qué. O sea, la salvación, aunque muchos no la tengan, reciben beneficios temporales de esa obra redentora de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Esa es una. Y la otra, número 2, la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas. Sin embargo, el aspecto substitucionario, de su muerte es aplicado únicamente a los escogidos. La muerte de Cristo es, por lo tanto, ilimitada en su suficiencia. ¿Sí? Pero limitada en su aplicación. ¿No? Que quede eso muy claro. Ilimitada en su suficiencia. Porque fue suficiente. Ya lo estamos diciendo a cada momento, ¿no? Pero limitada en su aplicación. Debido a que la expiación de Cristo del pecado es indivisible, inagotable, por supuesto, y es suficiente para cubrir la culpabilidad de todos los pecados que serían cometidos en toda la historia de la humanidad. Dios claramente puede ofrecérsela a todos, y la ofreció a todos. Porque sería injusto también, si tú te pones a pensar esto, ¿no? Sería injusto de que muchos vayan al infierno sin haber siquiera recibido alguna noción de eso. Mira, Dios no es injusto. Aún en tu propia conciencia, en la propia conciencia del ser humano, está ahí ya señalada el aspecto de tener la oportunidad de venir a Dios, de venir al Señor, de venir a Cristo y encontrar de alguna manera la salvación. Entonces, recuerdan la responsabilidad del ser humano, ¿no? Recuerdan la responsabilidad del hombre. Finalmente, Dios te lo ofrece, pero si tú no lo aceptas, te va a culpar a ti. Pero yo no soy escogido, de todas maneras eres responsable, ya lo dijimos. Todos somos responsables. Entonces, sin embargo, solo los escogidos responderán y serán salvos, de acuerdo a su propósito eterno. Cuando dice en Romanos 2:6, otra vez volviendo al versículo de 1 Timoteo 2:6, 1 de Timoteo 2:6, en el mismo pasaje que estamos diciendo, Él se dio a sí mismo en rescate por todos, y dice, a su debido tiempo. Quiero que vuelvan ahí para que lo tengan. Les dije que no quitaran su dedito ahí de 1 Timoteo 2:6. Dice, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que dio la oportunidad del Señor en el tiempo apropiado en el plan redentor de Dios.
O sea, en otras palabras, todos han tenido la oportunidad de ser salvos. Pero no todos vendrían a Él, ¿no es cierto? Ahora, analizando un poquito 1 Timoteo 4:10, vamos un poquito para acá. Ya les dije algunos pasajes, pero hay algunos pasajes que vale la pena analizarlos, ¿me entienden? Por eso estamos viendo pasajes muy interesantes. En el 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Ok. Pablo obviamente no está enseñando universalismo aquí. Quiero aclararlo bien. Es importante que lo entiendas. Universalismo es todos aquellos que piensan que, bueno, finalmente, mira, hagas lo que hagas, seas de la religión que seas, creas en quien creas, incluso muchos dicen, mira, finalmente todos los caminos me llevan a Dios. ¿Lo has oído eso? Sí. Ay, Dios santo. ¿Qué tal eso, Todos los caminos me llevan a Dios. Bueno, qué terrible. Eso es precisamente el gran engaño de Satanás para engañar a los hombres. Realmente ese es su gran ataque impresionante. Entonces aquí nos está enseñando universalismo, que todos los hombres serán salvos en el sentido espiritual y eterno, debido a que el resto de la Escritura claramente enseña que no salvará a toda persona. Por supuesto, la mayoría lo rechazará. Esto que quede bien claro, lo ven ustedes en las Escrituras. La mayoría está rechazándolo y pasará la eternidad en el infierno, como está en Mateo 25, 41 y 46. Y también ustedes pueden verlo en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Les repito las citas, si lo quieren apuntar. La mayoría pasará su eternidad en el infierno, Mateo 25, 41 y 46, y Apocalipsis 20, del 11 al 15. Sin embargo, cuando dice todos los hombres y mayormente, noten esto, escúchenme aquí, cuando dice todos los hombres, o bueno, hay un contraste ahí, ¿se dan cuenta? Todos los hombres y mayormente los que creen, ¿no? Debe significar que todos los hombres disfrutan de la salvación de alguna manera parecida. Todos los hombres, mayormente, como si fuera menor lo de ellos. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando o no? Mayormente, ¿no? Entonces todos los hombres van a disfrutar de alguna manera la presencia misma de Dios en sus vidas, aunque no sean salvos. La explicación simple es que Dios es el Salvador de todos los hombres, solo en un sentido temporal. ¿A qué me refiero? Mientras que los creyentes en un sentido eterno. Ahorita les explico. El punto de Pablo es que mientras que Dios en su gracia, noten esto, libera a creyentes de la condenación y la paga del pecado, porque Él fue sustitutorio en su obra redentora ahí en la cruz del Calvario. Mientras tanto, por otro lado, todos los hombres experimentan de alguna manera algunos beneficios terrenales de la bondad de Dios. Y tú dices, ¿cuáles? Claro que sí. En primer lugar, les voy a dictar un punto. Gracia común. Ahí está el punto. Muchos hombres impíos, malditos, de lo peor que existe sobre la tierra en su comportamiento, ¿no? Obviamente, si no tienes a Cristo, no tienes nada, ¿no? Estás fuera de la realidad, fuera de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero todos los hombres disfrutan la gracia común. Este es un término que describe la bondad de Dios mostrada a toda la humanidad universalmente. Y tú dices, ¿cómo? Vayan a un salmo, por favor. Les voy a dar algunos textos. Vayan al Salmo
145, por favor, en el versículo 9. Y dice, bueno es Jehová para con todos, dice ahí. Ahí no está diciendo nada más para los escogiditos, ¿no? No, ahí dice para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Te das cuenta? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que Dios les da esa oportunidad de disfrutar su presencia, quieran o no quieran, quieran o no quieran. Sea el peor de los seres humanos sobre la tierra, disfrutan de la presencia de Dios, aunque ellos no lo reconozcan. Ahora, de otra manera, al refrenar también su pecado, aquí está otro pasaje, vayan a Romanos 2:15, al refrenar su pecado, mira lo que dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que yo quería decirles anteriormente, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, refrena de alguna manera su pecado a través de su propia conciencia. El hombre impío, el bueno, el redimido, todos los seres humanos tenemos una conciencia que nos hace ver la realidad de lo que es bueno y lo que es malo de alguna manera. Hay quienes tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Hay quienes tienen la conciencia muerta, podemos decir así, porque tienen una crueldad para hacer lo malo, que ya perdieron toda sensibilidad a la conciencia. Pero ahí la tienen. Y eso es un beneficio de Dios. ¿O de quién? ¿De quién va a ser, no? En tercer lugar, al ejercer juicio. Vayan a Romanos 2, 3 al 6. Romanos 2, aquí mismo, en el mismo pasaje, pero del 3 al 6 dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mira el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ejerce juicio. Ahí está. Miren, no solamente ejerce juicio en este mundo, y es lo que muchos inventaron, la ley del karma. ¿Se acuerdan? Pero en realidad Dios ejerce juicio, porque definitivamente cuando dice todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Ahí está, es todo el hombre, todo lo que el hombre, no está diciendo los creyentes ni los impíos, está diciendo todos. Tú siembras algo y vas a cosechar algo, ¿no? Este es el punto, ¿no? Entonces ejerce juicio. En cuarto lugar, al mantener orden en la sociedad a través del gobierno. Y por esto vamos a Romanos 13, y ustedes lo saben, este pasaje está muy claro al respecto. Al mantener orden en la sociedad que vivimos a través del gobierno. Miren lo que dice del 1 al 5 de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay... porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjate,
al que hace lo malo, pues ¿qué no todos somos malos? ¿No toda la humanidad es malo? Pero hay otros peores, ¿no? Hay otros que roban y asesinan y todo lo demás, y esto es lo que está diciendo. Finalmente sirve de protección precisamente para toda la humanidad, una autoridad determinada ahí, una autoridad selectiva, refiriéndome específicamente a la policía, ¿no? Ahí está. Y luego dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Fíjate nada más, que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, como servidores de Dios, ellos están defendiendo al impío también. Y obviamente nos defienden a nosotros. Todos esos gobernantes y toda la ley puesta ahí humana en el gobierno es para defender de alguna manera al ser humano que viva en el país respectivo, pero obviamente hay veces que por la maldad del hombre pues no se lleva a cabo como debe ser. Pero ya eso no es culpa nuestra, ni debemos meternos con eso, en absoluto. Sea como lleven su gobierno, no es responsabilidad nuestra, ni tenemos tampoco por qué señalarnos, ni criticarlos, ni siquiera hacer escarnio de ellos. Yo les voy a dar un tema al respecto más adelante. Bueno, en quinto lugar, no sé si vamos en quinto o sexto lugar, ¿no? Ya llevamos como quinto lugar, ¿no? Bueno, al capacitar al hombre para que aprecie la belleza y la bondad de Dios. Mira, estamos hablando de todos los seres humanos. Vean el Salmo 50. Salmo 50, versículo 1 y 2. Dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Noten esto. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vean qué maravilla. O sea, capacita de alguna manera al hombre para que aprecie todas las bellezas de Dios. Tú volteas y ves el firmamento, ves su creación y dices, qué maravilla, digo. Ahora el hombre lo tiene todo maltratado, ¿no? Pero no deja de ser bello, hermanos. Tú sales a carretera y ves los campos y dices, ves el mar, yo acabo de regresar de ahí, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. En sexto lugar, al mostrarle las bendiciones temporales, y aquí voy a Mateo 5, 45. Mateo 5, 45. Fíjate, cuando dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos, ¿y qué? Ahí está. Y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, la lluvia es una bendición, ¿eh? Y luego le molesta a uno, ¿no? Y le estorba a uno para muchas cosas, tráfico, etcétera, etcétera. Pero es una bendición. Si no fuera por eso, no comerías frutita y legumbres y no hubiera pastos para que las vaquitas ahí comieran, ¿no? Es una bendición. Que te moleste, bueno, pues es otra cosa, ¿verdad? A ti o a mí. Entonces, qué maravilla, ahí está. Hace salir el sol para buenos, para injustos e injustos. Entonces realmente Dios está ocupándose de su propia creación. Fíjate, velo desde ese punto de vista. Él está ocupándose de toda su creación. No es alguien que la dejó, te portaste mal, pecaste, te dejo y te... ¿Para qué, no?
los pudiera haber destruido inmediatamente. Estaba leyendo el Antiguo Testamento y a cada momento Dios, el pueblo de Israel provocaba a Dios para ser destruidos por su pecado. Y mira que destruyó muchos, miles y miles de judíos, de israelitas, por su pecado. ¿Qué harían, no? ¿Sabes cuál peor pecado era el de ellos? El de la idolatría. El cambiar su enfoque de un Dios verdadero a dioses falsos. Qué terrible. Ahí está. Pero también así como Él es justicia en sus propios hijos, también es amor y paciencia y benignidad. Ahí está, nos muestra sus bendiciones temporales. Mira, vayan a Hechos, por favor. También es otro pasaje interesante aquí en Hechos capítulo 14. Versículos 15 y 17, 15 al 17, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilla. Y vean el 16, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Lo estás viendo? Mira qué maravilla. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A todos por igual. No hizo acepción de personas en absoluto. A todos nos dio bendiciones. No dijo nada más a mis escogidos. Él no dijo, nada más les voy a dar bendiciones a aquellos que finalmente van a ser salvos. No, a todos. Ahí está. Vean en el 17, Hechos 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Vida, aliento y todas las cosas. Entonces, ahí está, podemos disfrutar de la comida, podemos disfrutar de la vida misma, podemos disfrutar de que tomamos unas vacaciones, podemos disfrutar del hecho de estar en lugares de confort, lindo, y aún el trabajo deberíamos disfrutarlo, ¿ok? El mismo trabajo. Ahora, ok, esto realmente al decir gracia común ya fue el término que describe la bondad de Dios, pero también tiene otro aspecto acerca de los beneficios temporales o terrenales de la bondad de Dios. Compasión. Es una palabra muy importante porque también Él se compadece de todos los seres humanos. El amor de compasión de Dios que emana de un corazón quebrantado que Dios le muestra a pecadores inmerecedores, no regenerados, y les otorga su perdón. ¿Eso no es compasión? ¿Te otorgó su perdón? No lo merecías, ni yo, ni nadie. Y Él te otorga ese perdón. Por eso es compasión. Vayan a Éxodo. Primeramente Éxodo. Y noten aquí en el capítulo 34. Éxodo 34. Noten esto. Versículos 6 y 7. Dice aquí, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira, ahí está. De un extremo, de ser un Dios que perdona nuestra iniquidad, que perdona nuestra rebelión, que perdona realmente nuestro pecado tan encarnecido ahí, también paga y da justicia al malvado. En otras palabras, jamás tendrá por inocente al malvado. Ahí está. No tenemos tiempo de explicar este pasaje, pero es hermosísimo. Vayan al Salmo 86. 86:5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Ahí está, otra vez el área importante de ser un perdonador. Salmo, les dije, 86:5, ¿no? Ahí está. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahí está lo que Él otorga, ¿no? A todos. Y si van a Daniel 9, Daniel, capítulo 9:9. Dice aquí lo siguiente: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¡Qué barbaridad! Fíjate nada más lo que dice. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. O sea, hagamos lo que hagamos, lo que hicimos en el pasado, lo que hicimos incluso en el presente, y ese es el Dios perdonador, incluso lo que pudieras hacer en el futuro. Dios perdona todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¡Qué maravilla! A pesar de ser rebeldes contra Él, ¿no? ¡Qué tremendo! Vayan a Mateo, otra vez acá, los voy a traer así. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mira lo que dice también aquí. Y eso es aquel llanto que en realidad tenía Jesús cuando entró a Jerusalén y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23, 37. Qué terrible, ¿no? Ahí está. Muchas veces, ¿cuántas oportunidades les dio al pueblo de Israel? ¿Cuánta oportunidad tuvieron ellos de arrepentirse? Y se arrepentían por temporadas o por momentos, pero luego volvían a caer en lo mismo. Por temporadas nada más. Vean Lucas 19. Lucas 19, 41. Dice aquí: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es creo casi lo mismo, pero vean, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, fíjate lo que les dice, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué pena, ¿verdad? Ellos no entendieron el momento en que Dios estaba ahí en carne y hueso buscándolos a ellos, porque a lo suyo vino, fíjate, y los suyos ¿qué? Y aquí estamos nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la gran oportunidad de misericordia. Ok, entonces vemos gracia común, compasión, y desgraciadamente hasta aquí nos vamos a quedar. Bueno, solamente quiero ver la número 3. Tengo otra más, la 4, pero la número 3 es amonestación al arrepentimiento. Si ustedes lo quieren apuntar, vamos a verlo un poquito rápido. Amonestación al arrepentimiento. Dios constantemente advierte a los pecadores de su destino, constantemente demostrando el corazón de un creador compasivo, ya lo dijimos, quien no se complace en la muerte del impío de ninguna manera. Él nunca se va a complacer en eso. Entonces, hay una amonestación previa al respecto. Y vean por favor en Ezequiel, y con esto terminamos, en el capítulo 18, Ezequiel 18, versículos 30 al 32. Dice aquí, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Fíjate nada más la pregunta que les hace. ¿Por qué moriréis? Y mira el 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Ahí está. Conviértanse, cambien su vida, hagan un análisis de su propia vida y conviértanse. Mira, para terminar, capítulo 33, versículo 11. Capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, 2 veces le dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí está. ¿Y cuántas veces uno está constantemente compartiendo el evangelio, no? O si le estás compartiendo a alguien y estás diciéndole, ¿por qué? Mira, reflexiona sobre tu propia vida, arrepiéntete de tus pecados. Mira tu vida, cómo está. Constantemente se lo repito a mis cuñados, mira tu vida deshecha ahí. Es patética tu vida. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y aún así, no quieren nada. Bueno, vamos a despedirnos. La siguiente vamos a ver el cuarto punto. Vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos bendigas nuestra iglesia, la sigas preparando, la sigas equipando para que sea una iglesia fructífera, una iglesia que dé mucho fruto y por supuesto salgan de aquí más hombres y mujeres de Dios que estén capacitándose para servirte. Señor, bendice a este grupo, bendice nuestra iglesia y prepáranos para el culto dominical que tendremos en un momento. Te alabamos y te bendecimos
En el nombre de Jesucristo. Amén.